Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Carlos Gómez. Yo soy su profesor del área de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El día de hoy voy a hacerles este pequeño video como la guía para unos talleres que les voy a enviar posterior a el envío de este video. Si mal no recuerdan, en nuestra última sesión adelantamos los primeros pasos de nuestro primer bien jurídicamente tutelado, que es la vida y la integridad personal. En esa ocasión desarrollamos el genocidio y hablamos del homicidio. Hablamos de sus respectivas penas y de los agravantes del homicidio. ¿Cuáles son las circunstancias que agravan y que generan mayor pena para quienes cometen homicidio? Eso iba dirigido a entender el conocimiento conforme a nuestra mitad de este bien jurídico tutelado, que es la vida. Tenemos otros tipos penales que desarrollan y protegen la vida. ¿Cómo así? Otros tipos penales diferentes al homicidio, al genocidio y a la desaparición forzosa, tales como lo son el homicidio por piedad, que tiene una pena apenas de 1 a 2 años y es imputable a algunas personas que cometen un homicidio en razón de salvar la vida de un familiar, de un ser querido que esté sufriendo una enfermedad grave o un accidente incurable que le causa graves dolores. Esto en Colombia no se permite por mano propia. En Colombia tenemos regulada la eutanasia y como tal tendremos que cumplir los parámetros que la ley ha señalado para dar una muerte a través de la eutanasia. Esto es un ejemplo. Otro de los ejemplos de algunos tipos penales que desarrollaremos, pero en otra sesión, es el aborto. El aborto también va dirigido a la defensa de la vida como tal. En esta sesión quiero particularmente trabajar lo correspondiente a la otra mitad de nuestro primer bien jurídicamente tutelado. ¿Cuál es esa otra mitad? Nuestra integridad personal. Va a ser nuestra integridad personal nuestro tema de charla el día de hoy. Vienen siendo varios tipos, pero en últimas se desprende de uno solo, que se llama lesiones personales. Entonces, quienes hayan adquirido su código o tengan acceso a internet podrán buscar dentro del Código Penal el artículo 111, que nos va a hablar sobre lesiones personales. Antes de entrar en materia, tenemos que, como lo hemos dicho con otros tipos penales, desprender lo que nos refiere nuestra ley penal respecto a lesión. Y vamos a desarrollarlo en los siguientes términos, que son proporcionados por nuestra legislación penal. O sea, ustedes también podrán acudir a fuentes de ayuda, a sus códigos, y van a encontrar lo mismo que les voy a citar en este momento. Entonces nos habla, artículo 111, lesiones. El que cause a otro en el cuerpo o en la salud, el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Esto desprendámoslo. Entonces, inicia nuestra gramática del código. El que. Empezamos con el que. Cuando nosotros leemos el que, quiere decir que este tipo penal lo puede cometer cualquier sujeto. Puede ser un sujeto privado, como lo somos nosotros, como lo soy yo, como lo son ustedes. Un sujeto público, como lo puede ser un alcalde, lo puede ser un servidor público, un policía, un soldado, o también puede serlo un extranjero. O sea, no tiene ninguna cualidad. El que quiere decir que el sujeto es indeterminado. Que el sujeto es indeterminado, no tiene ninguna cualidad. Por ejemplo, vemos prevaricato. ¿Quién comete un prevaricato? El funcionario público.
Entonces ya no hablamos de extranjeros, no hablamos de personas privadas, sino de funcionarios públicos, en prevaricato. En lesiones personales no. En lesiones personales vamos a hablar de el que, o sea, un sujeto indeterminado. Cualquier persona que esté en capacidad, recordemos que la capacidad para ser imputable a algún delito es de 18 en adelante, que es nuestra mayoría de edad, está en las proporciones para poder incurrir en este artículo 111, lesiones personales. Ahora continuemos desprendiendo nuestro artículo y habla de el que cause a otro daño. O sea, tiene que ser un sujeto indeterminado y causarle a otro ¿qué? Un daño. Pero existen muchos daños. Ojo con eso. Vamos a hablar del daño. A grandes rasgos, el daño penal. Entonces, el que cause a otro un daño tampoco exige alguna calidad para el sujeto pasivo. El que es un sujeto indeterminado y es el sujeto activo. A otro, el que le cause daño a otro. Entonces nos saltamos la parte del otro. Corrijamos en el camino, pues. El que cause daño a otro. Cause daño a otro. O sea, ¿otro quién es? Es otro sujeto indeterminado. No le exige ninguna calidad. Incluso puede ser en este caso menor de edad, o sea, un sujeto que no tiene capacidad para una imputación en el derecho penal. Pero si recae sobre él, es otro y también es indeterminado. En ese orden de ideas, el que indeterminado, sujeto activo, cause daño a otro, o sea, otro sujeto indeterminado, siendo que nuestro sujeto pasivo es un sujeto indeterminado también y es sujeto pasivo. Ahora, aquí nos hace una diferencia bastante clara. Un daño en lo que corresponde a la integridad personal, lo divide nuestra legislación colombiana en dos y nos nombra el cuerpo y nos nombra la salud. Y ustedes pueden decir, pero eso suena como a lo mismo, y no es lo mismo, o al menos no necesariamente es lo mismo. El que cause daño a otro en el cuerpo o la salud. Esperen, confirmo si estoy transcribiendo bien. Sí, en el cuerpo o la salud. Entendamos el cuerpo como lo que nosotros podemos observar de otra persona. Ustedes observan el rostro, el cuerpo, las fracciones de una persona y será fácilmente identificable si esa persona ha sufrido un golpe en la cara porque le quedará un moretón. Y eso no va estrechamente ligado a la salud. Algunos de ustedes dirán, pero si le lesionó el ojo, le causó un perjuicio en el ojo, ahora por ese ojo va menos, ahí sí estamos hablando de la salud. Pero que vamos en el cuerpo. Entonces continuamos con el cuerpo. El cuerpo es esto que se puede observar. Hay situaciones en las que solamente se daña el cuerpo. Muy frecuentemente en peleas de bares no es que cause unos daños que puedan repercutir en la salud a largo plazo, pero sí se observan el cuerpo y eso es una lesión. Ese tipo de lesiones se les denomina o va dirigida de daño al cuerpo, el cuerpo como tal, que es lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, la vista, el tacto. Eso es lo que hace referencia al cuerpo. Y también nos lo divide en salud. Entonces tenemos el cuerpo. Hagámoslo con otro marcador, que lo tengo por aquí, aquí está. El cuerpo. Como les digo, es el cuerpo. Hagan de cuenta la cascarita. Y tenemos O a la salud, que puede ser I o a la salud. Porque a veces un daño en el cuerpo, por ejemplo un disparo, me lacera el cuerpo y me daña la salud, porque pues el disparo ingresa. Ya pasa la cascarita, pero al pasarla dañó la cascarita, o sea, dañó el cuerpo. Pero expliquemos la salud como tal. La salud es todo ese tipo de cosas que pues son imperceptibles a nuestros sentidos. Por ejemplo, lo que corresponde a nuestro organismo, que puede ser una laceración a un pulmón, a un riñón, aparte del hígado, un envenenamiento,
un atraco en el que se utilice burundanga, que haga una sobredosis de burundanga y genere unos daños mentales. Ustedes ven, el cuerpo está intacto, no le ha pasado absolutamente nada al cuerpo, la cáscara no ha sido desquebrajada, pero por dentro está con derrames cerebrales o con hemorragia interna. Eso se puede presentar en algunos casos, por ejemplo, en el envenenamiento, o sea, solo la salud, en el envenenamiento, en el ejemplo que les daba del uso de burundanga para cometer un atraco, se pasó de la dosis y si no lo mató, lo dejó en una situación de incapacidad mental. Y ustedes ven que no dañó el cuerpo, pero sí dañó la salud, y a eso también hace referencia nuestras lesiones personales. Ustedes les podría citar diferentes ejemplos, pero entiendan el cuerpo como esto que vemos y entiendan la salud más o menos como lo que no vemos, que vendría a ser lo interno. Pero pues hay que hacer unas diferencias muy claras. Si en algún momento tenemos tiempo para repasar sobre esto, las haremos. Aunque creo que con estos cortos ejemplos hemos entendido a grandes rasgos lo correspondiente a lo que es el cuerpo y la salud. En todo caso, tiene que generársele un daño para cumplir con nuestro tipo penal de las lesiones personales. Continuando con la lectura del código, decimos lo siguiente. Bueno, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Lo que pasa es que existen diferentes tipos de lesiones y para diferente tipo de lesión hay diferente tipo de sanción. Así que en los artículos subsiguientes encontraremos que para cada tipo de lesión el legislador ha determinado determinada sanción. Entonces, dándole continuación a nuestras lesiones personales, les diré, saltamos a nuestro artículo 112. Borramos aquí, hago el repaso. El que, sujeto activo indeterminado, cualquier persona, no necesita ninguna calidad, cause daño a otro, es el sujeto pasivo. Ese otro también es indeterminado, no necesita ninguna cualidad. Hablamos de daño, tiene que existir un daño, porque insultos pueden ser determinados como injurias o calumnias, pero no generaron un daño, o al menos no generaron un daño al cuerpo y la salud, porque pues habrá el susceptible que con un insulto pueda, pues no solo susceptible, sino que pues no, uno no tiene que estar para ser insultado. Entonces existen mecanismos penales como la injuria y la calumnia para resolverlos, pero no serían idóneos las lesiones personales, porque tiene que existir un daño. Ese daño pues generalmente tiene que ser dado por golpes o traumatismos, envenenamientos, entre otras cosas. O sea, el daño tiene que causársele al cuerpo o a la salud, que ya pues los hemos distinguido a grosso modo. Continuando con nuestro artículo 112, que aquí pues requeriré un poco más de su atención, vemos la primera modalidad que el legislador dio como lesión. Entonces nos dice nuestro artículo 112, perdonarán, no lo transcribiré, espero ustedes puedan contar con la herramienta de internet, o si es viable conseguirse un código, tal vez dentro de las cosas que ustedes tienen desempolvan y encuentran un código penal, podrán pues hacer la lectura de lo que yo les estoy citando, pero pues es por la extensidad del artículo un poco engorroso transcribirlo, pero haré lo mejor posible para que quede bien entendido. Entonces nuestro artículo 112 se llama incapacidad para trabajar o enfermedad. Artículo 112. Incapacidad. Incapacidad porque era para trabajar o enfermedad. Entonces lo leeré y lo explicaré, como generalmente hacemos en nuestras clases. Dice, artículo 112, incapacidad para trabajar. Quiero que estén muy atentos a esta palabra incapacidad, porque existen muchas incapacidades, pero aquí solamente hablaremos de una, y se llama la incapacidad médico-legal. Esa incapacidad que le otorga a usted medicina legal. Es la única incapacidad que nos compete. Las demás incapacidades
pues no hacen parte o por lo menos no le interesan mucho al derecho penal. Por ejemplo, tenemos incapacidades laborales. Se me murió un ser cercano, tengo 5 días de luto. Eso es una incapacidad, pero no es una incapacidad penal. Tenemos la incapacidad que a veces nos da el médico por la gripita. Eso es una incapacidad que me servirá para asuntos académicos, laborales o de otra índole, pero no nos sirve para trabajar en un contexto penal. Y así hay otro tipo de incapacidades, pero la que nos compete el día de hoy es la incapacidad médico-legal, que va a ser la única que nos va a servir como mecanismo de prueba para yo determinar si hubo o no determinada lesión en determinado espacio de tiempo. Recordemos siempre las 3 palabras: tiempo, modo y lugar, que pues para todo aspecto del derecho penal será en gran medida lo que corresponderá para lo que ustedes criminalistas deberán aportar con las pruebas, elementos, materiales probatorios o evidencias físicas a los respectivos procesos penales. Entonces dice: si el daño consistiere en incapacidad para trabajar una enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de prisión de 1 a 2 años. Entonces aquí el legislador nos dice una incapacidad, nuevamente les hago el hincapié en esto, médico-legal, que no exceda los 30 días, da para una pena de 1 a 2 años. Pero 30 días, créanme que es difícil para que una incapacidad se la otorguen así, o sea que podemos ver ya unas pequeñas diferencias en lo que va a ser nuestra parte de lesiones. En este mismo artículo, pero en el siguiente párrafo nos dice: si el daño consiste en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 30 días, sin exceder 90, entonces tenemos la primera aquí, vámonos con el rojo, sí. Entonces, nuestra primera nos dice una incapacidad de hasta 30 días. Nos da de 1 a 2 años de cárcel. Incapacidad médico-legal. Y nuestra segunda parte nos dice de más de 30 días, que sin exceder 90. De más de 30, menos de 90 días. Que le genere una incapacidad por enfermedad para trabajar, nos va a dar una pena de 1 a 3 años de cárcel. De 1 a 3 años de cárcel. Y por último, en este artículo 112 nos dice: si pasara de 90 días, la pena será de 2 a 5 años. O sea, en cualquier caso, si excede los 90 días, la pena será de 2 a 5 años. Aunque he de recalcarles, muchachos, que incluso la fractura de un hueso generalmente da una incapacidad de 30 días. O sea que un hueso, o sea, para partir un hueso no es un golpe sencillo, es un golpe fuerte. Así que si vemos estas penas, al menos a mi simple consideración, están un poco bajas. Aunque veremos en el transcurso de este video, de esta clase, que hay otro tipo de lesiones que sí pues tienen unas penas que uno podría decir más idóneas conforme a una lesión. Porque a mi modo de ver, una lesión que usted le genere un daño por 90 días, tiene que ser una lesión muy, muy tremenda. Porque para que usted, medicina legal, le dé una lesión, una incapacidad, excúsenme, de más de 90 días, tiene que ser una lesión que le haya generado un daño bastante grave. Pero pues, como en el derecho penal colombiano vamos a aplicar el delito más grave, vamos a ver que hay unas penas dentro de las lesiones personales que exceden de 2 a 5 años. Que pues si cumplen los supuestos de hecho, van a aplicar esa y no esta. Porque como les digo, para generar una incapacidad de 90 días hay que tener una lesión gravísima. Tiene que ser un daño bastante fuerte, bastante contundente. O sea que 2 a 5 años pues no parece la pena más idónea para una lesión que tenga una incapacidad de 90 días.
pero eso es un tema que deben tratar nuestros legisladores en el Honorable Congreso de la República y no nos compete a nosotros como estudiantes o docentes debatir al respecto, más sí pues hago el pequeño apunte. Ahora, continuando, bueno, breve resumen: incapacidad, incapacidad médico-legal, y nos da estos tres presupuestos. Si la incapacidad es de hasta 30 días, de 1 a 2 años. Si excede los 30 días sin exceder los 90, va a ser de 1 a 3 años. Y si excede los 90 días hasta pues cualquier número, le va a dar de 2 a 5 años. Ese es el presupuesto de la primera parte de nuestras lesiones personales. Ahora continuamos. Tenemos nuestro artículo 113, que este nos va a hablar de una situación bien puntual. Y nos dice, artículo 113, deformidad. Entonces, coloquémoslo. Artículo 113, deformidad. ¿Esta deformidad a qué va dirigida? Escuchemos lo que el texto nos dice. Si el daño consiste en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 1 a 6 años. Si fuere permanente, o sea, si la deformidad fuera permanente, la pena será de prisión de 2 a 7 años. Entonces, antes de hablar de deformidad, hablemos de sanción. Entonces, nos da dos supuestos de deformidad. Uno transitorio, y otro permanente. Y nos da una sanción para el uno y una sanción para el otro. Y nos dice que si es transitoria será de 1 a 6 años de prisión. Y si llegara a ser permanente será de 2 a 7 años, que ya pues está un poco más acorde a lo que uno diría sobre una lesión de deformidad. Miren, cuando yo hice la diferenciación entre cuerpo y salud, lo importante que es ahora, porque es que usted una deformidad solo se la puede causar al cuerpo. Usted no le puede causar una deformidad a la salud. Usted me dirá, entonces si me amputan un pulmón o medio hígado, eso me genera una deformidad, porque pues el cuerpo tiene una anatomía dada por Dios, por la ciencia, por el ser superior que ustedes crean, y para mí es una deformidad. Y yo les digo, no, si yo a usted le quito un pulmón, medio hígado, un riñón, sí va a haber una deformidad entre comillas, pero recuerdan el presupuesto que les di para diferenciar cuerpo y salud. El cuerpo es lo que usted ve, y usted se sentirá moralmente bien o mal como esté su cuerpo, como los demás perciban su cuerpo. Y aunque usted pueda decir esto, lo adelantaremos, les hago un pequeño adelanto, eso no es deformidad, eso se llama una perturbación funcional o una pérdida funcional, en el caso de que uno ampute un pulmón, porque es que el pulmoncito nadie se lo ve. No es que usted le pregunten en la calle, ¿usted cuántos pulmones tiene? 1 o 2. No es que le vi una cicatriz que se le ve a 3 cuadras y pensé, no, le quitaban un pulmón. No, son cosas que no se ven. Esas deformidades no se ven. Deformidades que vienen siendo daños al cuerpo, que se puedan percibir por los sentidos. Esos son esas deformidades a las que nos refiere nuestro código en nuestro artículo 113. En nuestro artículo 113 de deformidad, que con una lesión le causa un daño y ese daño le ha generado a usted una deformidad. Algo tan sencillo como para que tengan de ejemplo: una pelea callejera, el joven le puso al otro un puño en la nariz y le partió el tabique. Entonces la nariz, que la tenía bien respingadita, bien hechecita por Dios, le quedó así como la nariz de un tucán. Eso es una deformidad, que puede ser transitoria o permanente. ¿Quién lo decide? El médico legal, porque pues él es el competente, porque son médicos, ellos son los peritos en medicina. En ese caso vemos que aplicaría esta sanción. Si es
reversible, será transitoria, si es permanente, pues no es transitoria, o sea, tendrán que, pues, aplicar la pena de 2 a 7 años. Entonces vamos a ver que la deformidad solamente puede recaer sobre ¿qué? Sobre el cuerpo, no sobre la salud, sino recae sobre el cuerpo. Y hay otro tipo de deformidades, no sé, tal vez un golpe que me generó una joroba. Eso es una deformidad que ustedes perciben por los sentidos. Ustedes perciben a una persona jorobada. Eso es una deformidad. Si fue ocasionada por una lesión personal, quien le ocasionó la lesión personal tendrá que responder conforme al artículo 113. Porque es una deformidad perceptible a los sentidos. Otro tipo de deformidad, no sé, un golpe en una pierna que usted le impidió el movimiento de la rodilla y requiere andar con bastón. ¿Eso es perceptible en los sentidos? Sí. ¿Que puede decirse que va con salud y va con cuerpo? Sí, también. Pero en el caso concreto que estamos hablando de deformidad, tendremos ese supuesto de hecho para que lo entiendan. Deformidad, estrecha relación con cuerpo, porque es perceptible a los sentidos. Esto ustedes dirán como un poco ilógico que 90 días de incapacidad, que no nos habla si es de cuerpo o salud, porque puede ser de ambas, o de una u otra, de 2 a 5 años y que aquí me digan que de 2 a 7, porque démonos cuenta que ya esos 2 años de más a la máxima pena superan pues bastante los lineamientos anteriormente dados en el artículo 112. Pero se da por la sencilla razón de que no es solamente la protección de mi integridad física, que sí es el máximo. La máxima es esa, la protección de mi integridad física, porque a mí yo tengo derecho a no ser golpeado, a no ser maltratado. Pero también démonos cuenta que el legislador optó por una situación moral, porque destroza la autoestima de una persona que tenga alguna deformidad. Yo puedo trabajar con público en general, vendiendo carcasas de celular. Y si yo llegase a ser víctima de una deformidad, créanme que no trabajaré de la misma manera. Y eso hará una afectación que la generó la lesión mayor, incluso sobre la misma lesión. Y el legislador ha entendido eso en muchos de sus caracteres. Tanto así que ya lo veremos, una lesión en la cara vale más que una lesión en otras partes del cuerpo, porque es que la cara no la mostramos a todo el mundo. Ahorita que estamos con tapabocas, pues bueno, la mostramos menos, pero la cara la mostramos. Y el legislador ha considerado eso como un punto de inflexión para que la pena sea mayor o menor. Por ejemplo, yo soy diestro. A mí me generaría un perjuicio mayor perder las funciones o perder anatómicamente el brazo derecho que perder el izquierdo, porque me desempeño mejor con el brazo derecho. Pero son cosas que pues bueno, ya vamos a ir adelantando. Para hacer resumen del 113, vemos que la deformidad va estrechamente relacionada al cuerpo, porque una deformidad los demás la percibirán con sus sentidos. Puede ser transitoria de 1 a 6 años o permanente de 2 a 7 años. Lo que no nos dice el legislador es transitoria cuánto, porque transitorio puede ser 1 mes o 10 años. Y es transitorio porque va a pasar. O sea, va a pasar. Permanente es que no pasa, pero no nos dice qué tiempo. Dice transitorio. No nos dice transitorio 5 años, no. Nos dice transitorio. Y si hay pistas de que pase, pues pasará. Miremos por ejemplo el caso de esta muchacha Natalia Ponce León, que su marido, expareja, le echó ácido en la cara. Un ácido que, ¿qué hizo con ese ácido? La deformó su cara. O sea, no hubo un daño a la salud como tal, porque ella puede seguir viendo con sus órganos, con sus ojos, sigue percibiendo olores, sintiendo el gusto con su lengua, pero sí le desfiguró su cara. Se la desfiguró, se la acabó. Eso es una deformidad. O sea, que ya se me ve aquí a mí el hueso, eso es una deformidad. Entonces, a esa muchacha se le dijo inicialmente que su daño era permanente. ¿Por qué permanente? Porque pues tocaba hacer unos injertos de piel, buscar células madre, entrar a unos procesos que si la familia no hubiera tenido un recurso económico y el asunto no hubiera sido tan explotado por los medios,
no los hubieran conseguido. Pero hoy por hoy tenemos que Natalia Ponce León tiene, pues no está igual a antes del ácido, pero sí se ha recuperado bastante de lo que era, que se le veía el hueso. Entonces, pues a lo que voy es que no nos dice qué tiempo es transitorio, porque pues un tiempo largo, 10 años, pues es transitorio, pero 10 años son 10 años. ¿Listo, jóvenes? Bueno, continuando con nuestra cátedra, vamos a pasar a nuestro artículo 114, que nos dice perturbación funcional. En esta parte quiero que presten una mayor atención, porque vamos a tener una perturbación y vamos a tener una pérdida. Y ese es uno de los asuntos que a veces se me enredan, muchachos. Perturbación y pérdida. Entonces vamos a hablar de nuestro artículo 114, que nos dice perturbación funcional. Artículo 114, perturbación funcional. Perturbación funcional. Entonces leamos lo que nos dice el código. Dice: si el daño consistiera en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 2 a 7 años. De 2 a 7 años. Si fuera permanente, o sea, si el daño que consistiera en perturbación funcional fuera permanente, la pena será de 3 a 8 años. Entonces, muy similar a lo que nos pasó ahorita con la deformidad, tenemos una perturbación transitoria y tenemos una perturbación permanente. Y ustedes dirán, ahí, pues bueno, muy similar. Lo que pasa es que aquí vamos a sacar estas dos palabras, que están, y las cité en este momento, las cité en la lectura del código. Nos dice una perturbación funcional a órgano o miembro. Órgano o miembro. Vamos a ponerlo aquí porque es importante, no importa si sea transitoria o permanente, tiene que ser un daño que cause una perturbación funcional. Ya voy a explicar qué es perturbación a un órgano o miembro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la perturbación? La perturbación es la dificultad de una función. Ustedes ven por fuera, nosotros tenemos dos extremidades superiores, que son nuestros brazos, y dos extremidades inferiores, que son nuestras piernas. Esos son miembros. Entonces, si yo llegase a perder un brazo, puede que se me dificulte la realización de la mayoría de mis actividades. Pero lo puedo seguir haciendo con el otro brazo, porque cuento con dos. A ver, ¿qué más tenemos de a dos? Bueno, sí, pero no, eso no. Aunque veámoslo de otra manera. Los pulmones. También tenemos de a dos pulmones. Los pulmones ya no son miembros, ya los pulmones son órganos. Pero entonces yo llego a perder. ¿Cuál es la función del pulmón? Respirar. Entonces el pulmón recibe el oxígeno, lo transfiere a la sangre y exhala dióxido de carbono. Y vuelve y lo hace. Y así hasta que nos muramos. Esa es la función de los pulmones. Pero si por cualquier razón, en este caso una lesión personal ocasionada, yo llego a perder un pulmón, yo puedo vivir con el otro pulmón, pero perturbado. Ya no va a ser igual. Ya no voy a decir que voy a respirar 100 litros de aire, no. Ahora voy a respirar solamente 50. Entonces se vio perturbada la función. A eso hace referencia de perturbación. No es una pérdida absoluta, no es perder la función, es dificultarla. Eso es perturbar, dificultar la función. Igual que con los riñones. Incluso, por ejemplo, a ver, algo un poco más de escozor. En el caso de las mujeres, el busto. El busto tiene una función que es la de amamantar a los niños. Las glándulas mamarias de la mujer.
¿Una mujer puede amamantar a los niños con un solo seno? La respuesta es sí, solo que se le va a dificultar más que si lo tuviera los dos senos disponibles. Esto también hace parte de esta perturbación. Un hombre, la parte testicular. Entonces, un hombre con 2 testículos produce 10 millones de espermatozoides, lo que al momento de la reproducción va a multiplicar las opciones de que eventualmente una mujer llegase a quedar embarazada. Si llega a perder un testículo, va a producir solamente 5 millones de espermatozoides, o sea, perturba la función, disminuye las probabilidades que este hombre tenga de dejar embarazada a una mujer, pero no pierde la función. O sea, la mujer puede seguir amamantando, el hombre puede seguir dejando embarazada a otra mujer, solo que la mujer con un solo seno, el hombre con un solo testículo. Se ve perturbada, se ve distorsionada, se ve dificultada la función que los órganos o miembros realicen, pero no la pierde, no la pierde. Si yo pierdo una pierna, desafortunadamente pues quedaré pues cojo, ¿no? Pero todavía me puedo mantener erguido, todavía puedo, entre comillas, ponerme de pie. Con una sola pierna lo puedo hacer. Se me vio perturbado, puedo caminar con mucha dificultad, pero puedo hacerlo. ¿Puedo erguirme? Sí, lo puedo hacer, con más dificultad que cuando tenía las 2 piernas. Entonces, a este punto es al que quiero que ustedes lleguen con perturbación. Me dificulta, me distorsiona, me daña lo que corresponde a la función de órganos o de miembros, pero no pierdo la función. Entonces, para continuar con nuestra cátedra, vemos que si es transitoria, o sea, si usted puede recuperarla, por ejemplo, le partió el brazo, es un brazo. Entonces, se le perturbó la función, la vio perturbada, dificultada la función, de las funciones que usted desarrolla con sus brazos. Pero le pusieron el yesito y en 3 meses ya está bien. O sea, es transitoria. La pena será de 2 a 7 años. O puede ser permanente, que en este caso la pena será de 3 a 8 años, que es una perturbación de por vida. Una persona, pues no sé, una fractura, que quede el brazo, la pierna en muchos pedazos y que no se pueda volver a recuperar, eso es una perturbación permanente, porque en la vida va a poder realizar la función que el órgano o miembro tenía designada como lo hacía antes. Se verá perturbada esa función. Nos dice de 3 a 8 años. Hemos visto cómo a medida que avanzamos van subiendo las penas. Empezamos con una incapacidad de 30 días, con 1 a 2 años, y ya vamos con una perturbación permanente de 3 a 8 años. Por eso es que en el primer artículo, en ese 111, no nos dijo nada. Dice las penas previstas, las sanciones previstas en los siguientes artículos, porque dependiendo de la lesión, va la pena. Bueno, continuando ahora, vamos a ver, bueno, tenemos unas perturbaciones psíquicas y tenemos unas perturbaciones psíquicas. Bueno, esas pues no las vamos a tratar en este video, tal vez en otro momento si el tiempo nos da la trataremos, pero pues va más dirigida esta, así como ustedes entenderán, exclusivamente a la salud, porque ya no va en el cuerpo, a la cascarita ya no, ahora vas a la salud psíquica. El cerebro hace parte de los órganos, de nuestra salud, entonces a eso es que nos va a hacer referencia. La vamos a saltar y vamos a continuar con nuestro siguiente artículo, que va a ser el artículo 116, que nos va a hablar ya no de perturbación. Acuérdense que la perturbación es dificultar la función que el órgano o miembro tenía para pues desarrollar. Brazos, pulmones, riñones, las piernas, glándulas mamarias, testículos, ojos, oídos. Es perturbarla. ¿Yo puedo ver con un solo ojo? Sí. ¿Voy a ver igual? No. Eso es perturbar. Ya creo que he hecho mucho hincapié en ello. Espero esté entendido. Ahora vamos a ver la pérdida. No perturbar, sino perder la función. Entonces nos dice artículo 116, pérdida anatómica o funcional de órgano o miembro.
Entonces, pérdida, venga, lo voy a escribir en rojo, pérdida. Porque es diferente perder a perturbar, muy diferente, muy diferente. Entonces nos dice, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Anatómica o funcional de un órgano o miembro. Aquí sí vamos a hablar de perder completamente la capacidad que para la vida o la anatomía estaba designada esa función. Entonces, jocosamente me referí, y creo que pues mejor ejemplo no puede haber ahorita, a la cuestión en el hombre de los testículos. Les digo, con 2 producimos 10 espermatozoides, con 1, 5 millones de espermatozoides. Y sin ninguno de los testículos, ¿cuántos espermatozoides? Ninguno. Eso quiere decir que perdió la función por completo. Ya ese hombre no podrá reproducirse. Completamente perdida la función. Entenderemos que, por ejemplo, si yo pierdo los 2 pulmones, ya no estaremos hablando de una pérdida funcional, porque estaremos hablando de una muerte. ¿Sí me hago entender? Hay que ver pues las ciertas características. Yo me puedo perturbar un pulmón, la función que me dan los 2 pulmones, pero si pierdo 2 pulmones, no vamos a hablar de lesiones personales. Si pierdo los 2 pulmones, vamos a hablar pues, de un homicidio, porque si no respiro no hay vida, y si no hay vida, pues entonces estamos hablando de muerte, homicidio, de otra situación diferente a lesión personal. Entonces, hay órganos que sí podemos perder. Por ejemplo, los ojos. Podemos recibir esquirlas de una granada, de golpes, podemos perder la visión. Sí podemos perder la visión y continuar con vida. ¿Cuál es la función que desempeñan los ojos? Hacer una unidad de medida, por eso es que tenemos 2 ojos para pedir. Si ustedes cierran un ojo y después cierran el otro, van a dar cuenta que como que las cosas se mueven y no. Es que los 2 ojos calculan, así en 3D, largo, ancho y alto. Entonces él tiene que calcular eso y pues observar lo que hay a nuestro alrededor. Esa es la función del ojo. Si pierdo un ojo, sigo viendo, sigo percibiendo lo que hay a mi alrededor, o sea, me veo perturbado. Porque solamente puedo ver por un ojo. O sea, no voy a ver igual. Mi perspectiva es menor. Pero sigo viendo, o sea, perturbado, tal cual lo expliqué en el artículo pasado. Pero si pierdo los 2 ojos, pierdo la función. A eso es a lo que hace referencia este artículo. Nos habla de anatómica o funcional. Bueno, voy a leer el artículo para no enredarlos mucho. Si el daño consiste en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de 6 a 10 años. Pena de 6 a 10 años. La función. Ahora continuemos escuchando. La pena anterior se aumentará hasta una tercera parte en caso de pérdida anatómica de órgano o miembro. Entonces voy a volver a leerlo porque quiero detenerme en 2 puntos esenciales que dice así. Si el daño consistiere en la pérdida de la función. Entonces es una cosa, es perder la función. Vamos a anotarlo aquí. Pierdo la función. O sea, para lo que yo tenía el órgano o el miembro. Pierdo la función, pero nos dice que aumenta de una tercera parte a la mitad si es anatómica. ¿Qué es esa vaina de anatómica y función? Para los fines va a ser lo mismo, pero es diferente. Anatómica. Miren, vemos personas en silla de ruedas que ya no pueden caminar porque les pegaron un disparo en la columna, pero les vemos las piernas, o sea, vemos a la persona en la silla de ruedas que ha perdió su función, o sea, ya no puede caminar, pero les vemos las piernas, ahí están las piernas, no le sirven, para el caso va a ser como lo mismo,
es el mismo resultado, pero ahí las conserva anatómicamente lo que es la pierna. Si ustedes ven esos dibujos de Da Vinci, que está el hombre así y le salen así como varias piernas, a eso me refiero. Eso es anatomía. Entonces, ahí están. Las puede tocar, no le sirven, no hay función. ¿Cuál es la función de las piernas? Caminar, listo. Tiene otras funciones, ¿no? Pero digamos, una de tantas, caminar. No le sirven, pero ahí están las piernas. O sea, es una pérdida meramente funcional, en razón a que recibió un disparo en la columna vertebral y pues eso le generó una pérdida funcional de sus piernas, que le va a dar una pena de 6 a 10 años. Pero si también tenemos una pérdida anatómica, aumentará de una tercera parte a la mitad. ¿Y qué es la pérdida anatómica? Para los fines propios es lo mismo, pero entonces es diferente porque ya no conservamos las piernas. Vemos personas que tienen una pérdida anatómica. En el dibujo que les decía de Da Vinci, que pues salen diferentes brazos, diferentes piernas, ya no existen las piernas. Entonces tenemos a dos personas en silla de ruedas, ninguna de las dos puede caminar, pero la una perdió la función que la pierna le daba, por lo que les comento, un disparo en la columna, por ejemplo, y la otra no tiene las piernas. Ambas están en silla de ruedas, ninguna puede caminar, pero la una perdió la función y la otra perdió la función y la anatomía. O sea, se vio perjudicada aún más. Nuevamente, cuerpo y salud. El hombre aquí se podrá decir que su salud tiene una pérdida funcional, una pérdida, porque la función de sus piernas no las va a volver a recuperar nunca, pero conserva a la vista la cascarita que les decía al inicio, a la vista de los sentidos de los demás sus piernas. Entonces el legislador considera que no es tan grave y le da una pena de 6 a 10 años. Le da una pena de 6 a 10 años, pero le aumenta la pena de una tercera parte a la mitad a quien genere una pérdida anatómica, porque ahí vamos a ver que se perjudicó la salud y se perjudicó el cuerpo, porque en últimas los resultados van a ser igual, pero una cosa es perder la función y otra cosa es la función y la anatomía. O sea, ya no puedo mis piernas, fueron amputadas por el daño ocasionado. Bueno, jóvenes, esto a grandes rasgos es lo correspondiente a nuestras clases de lesiones personales. Queda pendiente la clase del aborto. Les voy a enviar otro video así tal cual este. En aborto no nos demoramos mucho, nos demoramos incluso menos que con este video, pero pues toca tratarlo independiente, porque el aborto, es lo que le digo, defiende la vida. Los tipos penales de lesión personal defienden la integridad personal. El tipo penal del aborto, como el homicidio y el genocidio, defienden la vida. Entonces vale la pena tratarlo en otro video. Por lo pronto los exhorto a continuar con algunas lecturas dirigidas a lo correspondiente a derecho penal. Des en cuenta que fueron apenas 4 o 5 artículos, que pues en últimas son escasos, pero que si se dan cuenta también es el común denominador de los delitos en Colombia. Lesiones personales es de lo que más hay. Y dependiendo en qué categoría encaje a lo visto hoy, pues será una u otra pena, y a ustedes, criminalistas, como investigadores, les tocará determinar con los elementos materiales con los que cuenten en cuál encaja más. Obviamente mucho de lo requerido en lesión es más dirigido a médicos, es el perito llamado a eso, porque él entiende de contusiones, él entiende de otras cosas, ¿sí? Pero de todas formas el criminólogo tiene también una labor bastante importante, incluso dentro del aspecto de las lesiones personales. Quedo pendiente de enviarles el taller, eso lo haré en horas de la noche, para que desarrollemos un pequeño taller de temitas que hemos visto antes, porque quiero que recordemos dolo, culpa, preterintención. No cabe de más señalarles que todas las lesiones que hemos visto son dolosas. Hay lesiones culposas, no las hemos tratado en este video, no las vamos a tratar porque pues ya está un poco extenso, pero las trataremos porque sí quiero que hagamos lesiones personales culposas. Pero las que hemos visto son lesiones personales dolosas. O sea, hay una intención, hay una planeación y hay una ejecución y hay un resultado por parte del sujeto pasivo en lo correspondiente al manejo, a la lesión, al daño ocasionado a la persona. Quedo atento a cualquier otra comunicación que ustedes llegasen a tener, todo lo vamos a manejar vía WhatsApp.
Cualquier cosa, pues muchachos, estoy presto a atenderlos. Que tengan buena tarde. Chao.